cuando llegó aquí con nosotros pues tenía un estado de sepsis avanzado. ¿Qué es esta infección? Que es una infección muy fuerte y lamentablemente, a pesar de que se hizo la cirugía, se hizo el aseo, se hizo la reparación, se hizo lo que se tenía que hacer quirúrgicamente, su estado de deterioro ya era muy avanzado y ni los cuidados intensivos lograron sacarlo adelante. Realmente no hay muchos caminos, ¿verdad? Porque siempre le buscamos, o la gente busca el producto milagro, opciones alternativas, pero caemos en lo mismo. Los especialistas aquí invariablemente nos han dicho: hay que cuidar nuestros hábitos. No somos perfectos, ¿verdad? Tenemos nuestras fallas como todos, pero trabajamos mucho en el camino para mejorar y para corregir ciertas cosas que van surgiendo derivadas de la atención a una persona que llega aquí ya sintiéndose mal. O sea, es muy difícil brindar una atención que sea perfecta, porque cuando alguien viene a un hospital ya viene sintiéndose mal, no vienen por gusto. La sensibilidad está aumentada y pueden resentir mucho más cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier tiempo que pueda suscitarse. Hola, bienvenidos a Pregunta a los expertos de Hospital Fortaleza, este podcast donde respondemos lo que nunca te atreviste a preguntar acerca de la salud. Porque aquí no hay tabús, aquí no hay regaños ni tecnicismos, aquí vamos a trabajar con los mejores especialistas. El tabú está en nuestra mente. Y como en cada episodio, hoy tenemos un gran especialista muy reconocido en la región, siempre trabajando, siempre en el quirófano y siempre fomentando estas iniciativas. La realidad sin el doctor Juan Francisco Baeza García, especialista en cirugía general, pues muchos de estos espacios no serían posibles. Él ha tomado decisiones en segundos que pueden significar vivir o morir. Literalmente ha tenido la vida en sus manos. Pero doctor, no le damos más vueltas, te damos la bienvenida y te pedimos que nos expliques un poco acerca de qué es la especialidad en cirugía general, en términos pues muy generales que pueda entendernos la audiencia. La especialidad de cirugía general, como su nombre lo dice, es una especialidad quirúrgica que se basa en el tratamiento clínico en algunos casos y quirúrgico en otros, de principalmente el aparato digestivo. Nos enfocamos mucho en la parte abdominal, sin embargo tiene que ver con otros órganos también, como lo que viene siendo cirugía de mama, cirugía de tiroides, un poco de cirugía de tórax, cirugía de tejidos blandos, en este caso de pared abdominal, lo que viene siendo hernias, hernia inguinal, hernia umbilical, hernia postincisional, el tratamiento quirúrgico de apendicitis, colecistitis, diverticulitis. Pues es una amplia gama de padecimientos que abordamos en cirugía general. En algunas patologías, el cirujano general se va subespecializando más en alguna rama en específico. Por ejemplo, en la cirugía general nos podemos derivar a los padecimientos colorectales y el cirujano se vuelve experto en cirugía colorectal, en cirugía hepato-pancreato-biliar, en cirugía de hernias. Entonces, la cirugía general aborda, como su nombre lo dice, quirúrgicamente muchos padecimientos. Nos enfocamos mucho en el abdomen, tejidos blandos, hernias, cirugía de mama, cirugía de tórax, cirugía de trauma, cirugía de urgencia, cirugía electiva, incluso algunos tumores. Y de ahí podemos, aparte, agarrar una experiencia más profunda en algunos temas. Y para llegar a una cirugía tuvo que haber pasado un proceso. O sea, la gente no llegó de la calle o de su casa a la cirugía. ¿Cuáles son los padecimientos? Y tal vez así la audiencia va captándonos un poco más. ¿Cuáles son esos padecimientos o enfermedades que llegan antes de hacer cirugía? ¿Qué es lo más común o lo más frecuente que recibes en tu consultorio, doctor? ¿Y cómo empiezan esos padecimientos? ¿Quién llega más al consultorio? Bueno, antes que nada, sí puede llegar alguien de sano, la casa al consultorio. De la casa a operarse de forma urgente. En el caso de la apendicitis, por ejemplo, es un padecimiento inflamatorio agudo que puede suscitarse
en cuestión de horas y que la persona previamente sana, el haber despertado de una forma asintomática, a lo largo del día vaya sintiendo el dolor abdominal y que lo lleve a estar en un quirófano en ese mismo día. La cirugía de trauma, de urgencia, hablando por ejemplo de un accidente automovilístico en el cual el piloto o el ocupante recibe una contusión en el abdomen por no haber llevado el cinturón de seguridad, o que es tan fuerte la contusión que le lleva a tener un traumatismo hepático, un traumatismo esplénico, que le genera un sangrado intraabdominal. Eso lo puede llevar a un quirófano de forma urgente en cuestión de horas, derivado del golpe que recibió. Entonces sí puede haber una causa quirúrgica que surgió de forma inmediata. Está hablando de traumatismos, hablando de padecimientos inflamatorios agudos. Como la apendicitis. La apendicitis, una diverticulitis también que... ¿Qué es una diverticulitis, doctor? Una diverticulitis es la inflamación de uno o varios divertículos que surgen en el colon, principalmente a nivel del colon sigmoides. Los divertículos son como globitos, por así decirlo, que pueden salir en la pared del colon, y conforme van pasando las heces a través de la luz intestinal, un poquito de esas heces penetra al divertículo, lo inflama, y hay de dos opciones: o ese divertículo sangra, se manifiesta con evacuaciones con sangrado, o se inflama tanto que se perfora y genera un dolor abdominal intenso, acompañado de fiebre, inflamación, distensión, vómito, y nosotros le llamamos irritación peritoneal, pero pues es el equivalente a un dolor abdominal muy, muy agudo, y lo puede llevar a una cirugía de urgencia. De urgencia. Entonces, mira, qué importante que estén los especialistas orientándonos en estos temas, porque finalmente pues, nos comunican, nos ayudan a conocer lo que es correcto y óptimo, ¿no? Sí hay cirugías que puedes pasar de tu casa o de la calle directo a un quirófano, como apendicitis, los traumas que nos dices y este otro padecimiento. ¿Cuáles son estos otros que van avanzando, que son como banderas rojas que vamos ignorando? ¿Cuáles son los más frecuentes que llegan? ¿Qué está descuidando la gente en nuestra región? El más común, por mucho, sería la enfermedad de la vesícula biliar, la colecistitis litiásica o alitiásica. Es un padecimiento inflamatorio que comúnmente es crónico y sufre agudizaciones. ¿Qué significa eso? Pues que ahí está, pero hay ocasiones en las que empieza a doler en forma de pico agudo y luego acude la persona a algún médico que le receta algún analgésico, o acude a un servicio de urgencias donde le calman el dolor, se va a su casa, sigue tranquilamente, y luego a los días o semanas vuelve a haber otro pico de dolor. Y ese tipo de picos de dolor van incrementando la inflamación de la vesícula poco a poco, hasta que llega el momento en el que se le hace un ultrasonido a la persona, se detecta que es la vesícula biliar, porque fácilmente se puede confundir con una gastritis por irritantes, o una colitis también común. Y esto es común, doctor, o sea que llego con el médico familiar, traigo el dolor, lo calmamos y pues se disfraza o se disminuye. ¿Cómo evitamos a que se complique? Porque ¿cuánta gente no hemos escuchado que dice que tiene problemas de vesícula? Sí, lamentablemente sí es muy común, porque debido a que los servicios médicos de urgencias en las instituciones están muy saturados, pues el médico de guardia, el médico de atención de contacto primario, pues debido a la saturación que tienen, no tienen el tiempo de abordar al paciente con los estudios correspondientes. Entonces se intenta nada más calmar la urgencia, que en este caso es el dolor. Claro que el médico pues tiene la atención y el tacto para determinar que no es un cuadro abdominal agudo urgente quirúrgico. Se le administra algún antiespasmódico, un analgésico, ven que el paciente mejora completamente, se redirige a su casa. A lo mejor se le da la orden del estudio como externo. A veces la paciente se siente bien, ya no se hace en el estudio y el cuadro ahí sigue.
¿cuántas veces tendríamos que soportar el dolor o cuántas veces tendremos que ir al hospital para evitar esto? Y también, o sea, que la gente no se acostumbre a vivir con dolor porque no estamos diseñados para eso, ¿no? Aunque fuera una gastritis, algo no está bien. ¿Cómo lo evitamos? Es muy común que pasen hasta años. Pueden ser semanas en lo que la persona recidiva el dolor ya cuando es una inflamación fuerte, aguda. O me ha tocado pacientes que se diagnostican, inclusive ya saben que tienen las piedras en la vesícula, pero el dolor no les ha dado en meses o a veces hasta un año después. Y es por eso que deciden no operarse, porque me dicen, pues es que no me ha dado el dolor ya. Pero el día menos pensado que los invitan a un convivio, a alguna cena especial, algún festejo y les dan algo de cenar grasosito, picante, pesado, Y explota ahí el dolor. es cuando viene otra vez. ¿Qué tendríamos que hacer en estos casos? ¿Cuál sería la bandera roja? O sea, si este tema es recurrente, ¿a partir de qué edades, hombres, mujeres, en dónde se presenta más? Hay una triada de 4 Fs, que es en la mujer, female, en edad fértil, alrededor de los 40 años, y pues que estén un poquito rellenitas. Eso es 4 Fs que nos orientan a que la persona que cumple con esas características llega con un dolor abdominal en la parte alta del abdomen. No es gastritis necesariamente. Es muy probable que pueda ser la vesícula. Entonces, pues clínicamente, ¿cómo saberlo? Pues es un dolor que se presenta residuantemente con la ingesta de grasa, principalmente. Se localiza en la parte alta del abdomen. A veces es tan intenso que hasta les causa vómito y se irradia a la parte derecha o hasta la espalda. Y es principalmente a la ingesta de algo grasosito, incluso grasa vegetal como el aguacate, las nueces, los lácteos, el huevo. Lo activa. Lo activa. Y pues ya después de que se presentó una vez y vuelve a dar con las mismas características, pues ya ahí es como que una alerta de que... O sea, basta 2 veces, que se presente un par de veces para dirigirse... sospecharlo. ¿Y qué recomendarías, doctor? Porque a veces llegamos con el médico general a un servicio público que aquí realmente lo que promovemos es la salud y público y privado pues es que se complementan, ¿verdad? Estamos estas instituciones porque necesitamos ofrecer ese servicio a toda la sociedad que no tiene acceso. Pero, ¿qué recomendarías tú? ¿Cómo complementamos esa parte? ¿Cómo nos aseguramos? Porque si continúo yendo con mi médico general en las mismas condiciones y está el mismo contexto, pues seguramente va a derivar en algo, en una cirugía o en algo más desafortunado. Pues yo pienso que nada más tener como que un poquito más de alto índice de sospecha, tanto el médico como el paciente. Y si existe la posibilidad clínica, pues hacer el ultrasonido. Haciendo un ultrasonido abdominal se puede descartar o confirmar. ¿Tú qué piensas de las segundas opiniones? ¿Se deben, porque pedimos una segunda opinión para el coche, para comprar una computadora, hasta un celular? Una segunda opinión de un médico, si se presenta una segunda o una tercera vez el mismo dolor, ¿pida una segunda opinión? Sí, claro. El paciente tiene el derecho de pedir una segunda opinión tanto en el medio público como en el medio privado. Los médicos conocemos ese derecho, entonces lo aceptamos perfectamente bien. Y pues también el especialista para eso está, ¿verdad? Si la persona con el dolor ve que se está suscitando de forma recidivante y que el tratamiento ya no le está siendo funcional, bueno, pues mi consejo sería acudir con un especialista en la rama. En este caso sería acudir con el cirujano general. Con el cirujano. Después de una visita al médico general, el dolor es recurrente, segunda vez con las características o tercera vez con las características que nos dice el médico, sería conveniente una segunda opinión. Doctor, ¿qué no deberíamos ocultarle nunca al médico? O sea, porque sí le ocultamos y por más que el doctor, a menos de que ya haya un estudio de por medio, ocultamos cosas. ¿Es importante no ocultar o nos va a terminar descubriendo el médico en la consulta?
No, sí se pueden ocultar muchos detalles. Es importante no ocultar pues hábitos como el tabaquismo, el alcohol, el consumo de alimentos muy ricos en grasa, muy irritantes, muy picantes. Drogas, porque también la gente consume droga, no lo dice en una consulta. Es importante que lo comparta la gente. Muy importante, porque el consumo de drogas puede ocultar un dolor crónico. O sea, las drogas en algunas ocasiones fungen como calmantes, entonces eso nos puede hablar de algo más crónico todavía. Tratamientos previos, visitas a algún médico previamente, suplementos, Si se automedicó. si se automedicó, todo ese tipo de antecedentes, pues es lo que no deben de omitirse. ¿Y qué enfermedad? Ahorita nos hablabas de vesícula, no quiero dar nada por sentado ni interpretarlo, menos teniendo aquí al experto enfrente. ¿Cuáles son las enfermedades que comúnmente terminan por descuido en cirugía? La de la vesícula es una de ellas. Pudiera decirse que sí, si es que el paciente ya sabe que lo tiene, ¿verdad? O sea, si no sabe, pues no puede hablarse que es un descuido. De todas formas, el tratamiento va a ser quirúrgico. Aquí lo que el descuido implicaría es que pueda llegar a complicarse, pero va a terminar en cirugía. No hay otro remedio. Y hay otras enfermedades que terminan en cirugía, así que comúnmente, solo por descuidarnos o solo por no poner atención en estos puntos relevantes, ¿verdad? Evitar las banderas rojas o comportamientos nocivos, terminamos en una cirugía. Así es, sí las hay. Por ejemplo, las complicaciones de la diabetes pueden generar alteraciones circulatorias en los miembros pélvicos, en los pies, lo que conocemos como el pie diabético, y eso puede terminar en una infección en un pie que amerite una limpieza O o hasta amputación. hasta una amputación. Entonces, Y esas son muy comunes. muy común. O sea, llegar hasta la amputación. Muy común llegar hasta la amputación, y lamentablemente me ha tocado yo mismo tratar a pacientes que en alguna ocasión se le hizo la amputación de una parte del pie, un dedo, hasta toda la pierna, y se les explica que fue derivado al mal control de su diabetes y el tabaquismo, y me ha tocado que vuelvan meses o un año o 2 años después a amputarle el otro pie porque siguió con su descuido en su alimentación, en sus hábitos y en sus tratamientos. Entonces, lamentablemente sí, las complicaciones derivadas de la diabetes originan cirugías que pudieron prevenirse. Oye, doctor, y aquí haciendo un paréntesis, porque hemos estado grabando algunos de estos capítulos y tuvimos uno de salud mental y vimos pues todas las implicaciones de la salud mental con el psiquiatra de aquí de la red de Hospital Fortaleza. ¿Tiene que ver esto con salud mental? ¿Cómo se combinan o cómo se apoyan las especialidades con la salud mental? ¿Puede haber temas de la necesidad de orientar a los clientes a una atención de su salud mental antes de continuar con un tratamiento? O a la par, ¿verdad? Porque no podemos parar un tratamiento por otro. Sí, claro, sí, sería lo ideal, ¿verdad? Hacer el equipo con las diversas especialidades que así lo ameritan, el nutriólogo, el internista, en este caso pues el psiquiatra o el psicólogo, para darle una orientación más integral al paciente y una concientización sobre el daño que pudiera estarse haciendo al no tener el apego suficiente a su tratamiento. Porque está bien grave, me amputan un miembro, una Sí, extremidad, una extremidad. y regresar Por la otra. por la otra. Ahí puede haber un grave tema también de salud mental, ¿no? Ujú, sí, claro, una depresión que obliga al paciente a estar comiendo de forma ansiosa, pues son diversas causas. Oye, doctor, hemos escuchado también que a veces ya en ciertos momentos o en ciertas situaciones, pues estos descuidos pueden llegar hasta, pues, tener un riesgo de vida.
sí, por expresarlo de alguna manera. ¿Alguna vez te ha tocado operar a alguien que tenga pocas probabilidades de vida? Porque ahorita escuchamos una amputación como algo muy extremo, pero la persona está viva, con retos y con todo lo que implique, pero están vivos. Pero, ¿qué sucede cuando las probabilidades de vida son aún menores? ¿Te ha tocado operar a alguien así o recibir a alguien en el consultorio, saber qué es la situación y, y qué pasa? ¿Qué pasa en esos momentos, verdad? Sí, sí me ha tocado dirigirme al quirófano con la incertidumbre si la persona va a tolerar el procedimiento quirúrgico por diversas causas, ¿verdad? O sea, es una serie de pasos para que la persona llegue hasta el quirófano desde el diagnóstico, desde que estamos haciendo los estudios para determinar la causa por la cual una persona está grave. Desde ese momento, pues obviamente la familia ya ve el panorama como sombrío, porque ven a la persona con una alteración del estado de conciencia, con un dolor muy agudo, eh, con noticias que se le van informando desde que los estudios están saliendo. Y ya cuando pues vamos encaminados a un quirófano donde se va a someter a un procedimiento anestésico y a un procedimiento quirúrgico, pues ya se habla de palabras mayores y que probablemente pudiera tener un desenlace desfavorable, pues eso se tiene que hablar, explicar con mucha claridad, con mucho tacto a la familia por parte del anestesiólogo y por parte del cirujano, para que cada uno explique su parte que va a intervenir en el procedimiento y cuáles son los riesgos. ¿Cómo? No, Sí perdón. nos hemos dirigido al quirófano con esa incertidumbre y como te digo, pues hablando claramente, explicando los pros y los contras, atreviéndonos a dar algún porcentaje de éxito también. Y pues la última decisión está en manos de la familia. Eh, ¿Cuáles son las reacciones más comunes, doctor, en esos momentos? pues siempre son de apoyo al cirujano, siempre son de confianza, siempre se les ve en su rostro la esperanza y siempre se les ve eh, pues la intención de que todo salga bien y pues encomendándose a la divinidad para que siempre haya como ese respaldo divino, energético que nos acompañe a un procedimiento quirúrgico. En este caso puedo recordar uno muy claramente que se me viene a la mente y también el panorama era muy sombrío y salió adelante. Y salió adelante y la familia pues, ¿Y por qué padecimiento llegó? fue por una perforación gástrica de una úlcera gástrica. Descuido. Sí, pues una gastritis de muy larga evolución, derivada de medicamentos que tomaba el paciente para dolores articulares, adulto mayor. ¿Ya era adulto mayor? Adulto mayor. O sea, más de 65 años. Sí, Hombre. cardiópata, hipertenso, diabético, gordito. Cardiópata, hipertenso, diabeto con sobrepeso, más de 65, pues sí estaba el panorama complejo, ¿no? Sí. Y pues se diagnosticó por medio de tomografía la perforación gástrica, mucho líquido libre, mucho aire libre, un paciente con estado de sepsis, así se le llama, Es como con una infección muy fuerte, muy avanzada por el derramamiento del contenido gástrico en la cavidad abdominal. que se hizo esta perforación y se llenó el abdomen de pues lo que... De jugos gástricos y líquido biliar. Y pues contaminación, infección. Y Y pasó todo este proceso, o sea, salen los estudios, todo lo que nos platicaste, y la familia, pues, ¿cómo se sentía? ¿Qué probabilidades había que sucediera? Pues había altas probabilidades de fallecimiento debido a la inestabilidad hemodinámica que el paciente tenía en su momento, el alto porcentaje de posibilidades de pasar a terapia intensiva terminando la cirugía, con medicamentos que le llamamos de uso intensivo para mantener niveles de presión arterial, mantener un estado de sedación, ventilación mecánica.
Y todo eso se les explica a los familiares, que va a requerir un apoyo intensivo, de tolerar la cirugía, porque hay veces que en el propio proceso de inducción de la anestesia, el corazón sufre un colapso, por así decirlo, se viene bajo la presión arterial, la frecuencia, y ahí ya no tolera al paciente. Y pues sí, toleró muy bien, pasó a terapia intensiva, se fue recuperando y salió adelante. Y esto es una gran historia. Pues todo bien. Uh-huh. Y hasta te cambió la cara porque creo que este es el resultado de tu trabajo, ¿no? Finalmente. Y en muchos momentos salvar vidas. Uh-huh. De un equipo, somos un equipo y pues todos ahí colaboramos nuestro granito de arena. Y a veces tenemos la fortuna de un caso como este que era muy sombrío, tener un desenlace favorable. ¿Y qué pasa en lo contrario? ¿Qué pasa en un desenlace desfavorable? Y más que entrar en detalles, a mí me gustaría que nos compartieras si en algún momento te quedaste con ganas de decirle a un paciente que ya no está, cómo podría haber cambiado su historia. O sea, si hay alguna historia que recuerdas, algún caso, sin compartir datos sensibles, ¿verdad? Que tú nos puedas decir qué le dirías a ese paciente y cómo podría haber cambiado su historia. Híjole, pues a lo mejor le pude haber dicho, sí recuerdo en este momento un caso también similar de una perforación, pero era de intestino, derivado de otro procedimiento que se le hizo en otro lugar. ¿Era un hombre o una mujer? Era un hombre de edad media, era de 40 sus años. Ajá. Y se le colocó un catéter que tuvo como complicación una perforación intestinal. Y cuando llegó aquí con nosotros, pues tenía un estado de sepsis avanzado. ¿Qué es esta infección? Que es una infección muy fuerte. Y lamentablemente, a pesar de que se hizo la cirugía, se hizo el aseo, se hizo la reparación, se hizo lo que se tenía que hacer quirúrgicamente, su estado de deterioro ya era muy avanzado y ni los cuidados intensivos lograron sacarlo adelante. Se informó a la familia, se les explicó el panorama y pues ellos pusieron en la balanza el riesgo-beneficio de la cirugía, se optó por la cirugía y pues lamentablemente no hubo un buen desenlace. Pero si yo pudiera volver el tiempo y en ese momento decirle algo a la persona, no creo que haya significado una diferencia. Tal vez lo que yo le hubiera podido haber dicho hubiera sido años antes de llegar a esa cirugía, porque lo que lo llevó a la cirugía fue una colocación de un catéter de diálisis, porque él ya tenía problema de los riñones derivado de una diabetes. Entonces, pues a lo mejor yo le hubiera dicho años antes que se cuidara de la diabetes para no llevarlo al catéter y no llevarlo a la cirugía. ¿Y hay alguna otra historia, doctor? ¿Algún paciente que o en general, ¿verdad? De todos los padecimientos que ves o temas que ves en el consultorio, ¿qué les dirías a todos esos que ya no están? ¿Algún consejo en general? Porque ahorita mencionas muy bien años antes y a los que tenemos ahorita, ¿qué les podríamos decir? O a los más recientes, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decirles para cambiar la historia? De los que ya no están, pues difícilmente recuerdo alguno que pudiera decirle algo antes. Pero los que sí están ahorita y que son diabéticos y que traen piedritas en la vesícula o que traen algún dolorcito ahí que no se han atendido o una gastritis recurrente y que no logran tener la fortaleza o el hábito suficiente como para cambiar su alimentación, su estilo de vida, pues que intenten de forma acompañada hacerlo, ¿verdad? Cambiar sus hábitos dietéticos, de actividad física, su estilo de vida relacionado al apego a su tratamiento, ya sea hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, hipotiroidismo.
Realmente no hay muchos caminos, ¿verdad? Porque siempre le buscamos o la gente busca el producto milagro, opciones alternativas, pero caemos en lo mismo. Los especialistas aquí invariablemente nos han dicho hay que cuidar nuestros hábitos. Así es, acatar las recomendaciones del médico, del nutriólogo, pues tratar de hacer ejercicio, eh, tomarse sus tratamientos, mantener un peso adecuado, etcétera. Todas esas son las recomendaciones universales que emitimos siempre. Lamentablemente nuestra cultura es un poquito de la comida rápida, del refresco, de la cervecita el fin de semana, de la comida rica, grasosita de- del fin de semana. Entonces, pues hay veces que eso no nos permite dejar los malos hábitos, el tabaco. Son varias cosas que creo yo que cambiando se pudiera tener una mayor calidad de vida y salud. Es la calidad de vida, es el bienestar finalmente, ¿verdad? Doctor, en este sentido y cambiando un poco antes de terminar este episodio, ¿hay cirugías que realmente no eran necesarias? Hemos escuchado a veces entre la comunidad, los amigos, ahí en la charla se da, ¿no? Y cuando saben que estamos en este medio, nos hacen preguntas de este tipo. Curiosamente, yo nunca he visto a una persona encarar a un médico en una situación seria y objetiva y hablar acerca del tema, pero se habla mucho. Y precisamente en este podcast que tratamos preguntas que no se atreve a hacer la gente, hay cirugías que no eran realmente necesarias. No lo digo por ti necesariamente, doctor, pero estás en el medio, conoces esta práctica. ¿Realmente sucede esto? Mm, sí sucede y está descrito en la literatura que puede pasar. Hablando de mi especialidad, hay una cirugía que se llama laparotomía exploradora, en la cual todos los estudios previos a un dolor abdominal intenso no son concluyentes y el diagnóstico no queda claro ni con tomografía, ni con ultrasonido, ni con la revisión clínica. Y la última herramienta que nos queda es una cirugía. Es esta, Para diagnosticar. laparotomía. Laparotomía exploradora o laparoscopía diagnóstica también se puede hacer. Pero finalmente esto es también para explorar o para diagnosticar. Está indicado, así es. Y pues nos ha tocado que entrando nos damos cuenta de que no había nada que se resuelva de forma quirúrgica, que se trataba de un proceso inflamatorio colónico, infeccioso, Que requería un tratamiento, que más que requería nada. tratamiento. Sin embargo, los estudios no fueron claros y se habla en la literatura que hasta un 20%, por ejemplo, de las cirugías de apendicitis, se les llama apendicectomías blancas, que significa que no era la causa del dolor. Ajá. Y está, pues, permitido en la práctica y descrito en la literatura que puede existir. Hasta 2 de cada 10 cirugías de apéndice no eran necesarias, pero a veces optamos por hacerlo porque si no lo hacemos puede existir el riesgo de una complicación y si operamos y nos dimos cuenta de que no era, pues no pasó nada. O sea, se quita el apéndice de todas formas, se cierra y la evolución debe ser buena. El apéndice no sirve para nada, porque mucha gente lo dice hacia el aire, ¿verdad? Como muchas cosas, lo dice de forma muy ligera. El apéndice no funciona para nada más que para enfermarnos. ¿Es cierto esto? Tú como especialista nos lo dejarás bien claro. Tiene una función que no es vital, que sí es producción de una mucosidad, de un líquido que sale por la luz del apéndice hacia el colon, que lubrica, por así decirlo, la mucosa intestinal para el paso de las heces y también tiene una función inmunológica. En su pared intestinal, en la submucosa, existe también nódulos linfáticos y células de las defensas que se
albergan ahí, se producen para producir linfocitos y que nos sirve como una función también de defensa, pero no es una función vital. O sea, es para defensa inmunológica, para este tema digestivo de la lubricación de la producción de muco. Para las heces. O sea, si tiene una función, porque fíjate, curiosamente, o todos lo hemos escuchado en alguna conversación, de no sirve para nada, solo para enfermarnos. Me llamó la atención ahorita que lo mencionas, ¿no? Como estas cirugías que pueden ser relevantes en algún momento desde la perspectiva que no eran necesarias, entre comillas, porque más vale descartar. Estoy entendiendo. ¿Tú cancelas operaciones a veces que dices definitivamente esta no la realizaré o no la realizaría? Sí, cuando se sale de mi experiencia, de mi expertise, cuando es un caso que no tengo la experiencia suficiente o el dominio de la técnica, sí la refiero con el especialista correcto. Por estas subespecialidades y esto que nos decías al principio, ¿verdad? Así es. Ok. Sí, está dentro de la ética de todo cirujano saber sus limitaciones, sus conocimientos y su experiencia para saber si va a poder realizar una cirugía de forma segura o es necesario enviarla a alguien con esa experiencia. Muy bien, porque escuchamos desafortunadas historias todos los días. Afortunadamente Hospital Fortaleza no es el caso, ¿verdad? Aquí tenemos una red de más de 150 médicos atendiendo más de 30 especialidades, más toda la colaboración que observamos que ustedes hacen allá afuera con hospitales en todo el estado y especialistas muy destacados. La mayoría colaboran aquí. Entonces, aquí se pondría en manos de los más expertos, ¿verdad? Doctor, ¿quién los vigila realmente a los médicos? Porque escuchamos también mucho el tema negligencia y sabemos que a veces es hasta una reacción a un momento muy sensible, pero pues nunca profundizamos en el tema. ¿Realmente quién los está cuidando? ¿Quién dice, está bien, la literatura lo establece, sabemos, hay márgenes como en todo? Nada más que esta especialidad requiere de una alta precisión, ¿verdad? ¿Quién los vigila a ustedes? Pues hay instancias de arbitraje médico. Estamos los médicos obligados a estar certificándonos en nuestra especialidad cada 5 años. Y la primera instancia de vigilancia es nuestro consejo. El consejo de certificación de cada especialidad emite un diploma de certificado, el cual significa que el médico está autorizado o avalado para ejercer su profesión, al menos durante esos 5 años. Y una vez que eso vence, el médico debe recertificarse, ya sea por puntaje de curricular o por examen. Si un médico especialista no está certificado, pues puede ejercer su especialidad. Sin embargo, ante alguna complicación o alguna situación desafortunada que llegue a ocurrir con algún paciente, pues estaría en mucha desventaja ante una situación legal. Entonces, como primera instancia, nos cuidan o nos verifican los consejos de cada especialidad, y ya cuando surge alguna situación en la que hay una controversia legal, médico-legal, con algún paciente o familiares, pues existen comisiones de arbitraje médico, tanto estatal como nacional, o las mismas fiscalías de cada estado o nacionales, que pues nos someten a un juicio si existiera la sospecha de una negligencia, de un mal actuar, o algo que se hizo mal, o algo que se dejó de hacer y que no se hizo por el bien del paciente. Entonces, pues primero que nada, pues yo creo que está la ética, nos vigila nuestra propia ética, luego los consejos de cada especialidad, y ya por último, pues las instancias legales de cada lugar, de cada ciudad, estado o a nivel nacional. Pasando los municipios, ¿verdad? Las fiscalías. Y qué interesante, porque a veces no sabemos y hablamos al aire y no porque no sabemos que hay una certificación que se tiene que estar realizando cada
5 años. Yo lo había escuchado por acá porque había preguntado, me llamó la atención y algunos compañeros pues me habían explicado, pero precisamente queríamos compartir esto porque es muy común que la gente hable de manera ligera acerca de lo que puede representar una negligencia, ¿verdad? Doctor, ya casi terminamos, pero no quiero dejar de preguntarte. Y como aquí Hospital Fortaleza es un lugar que atiende con toda la tecnología, el talento y el corazón, como dice nuestra comunicación, que pueden ver ahí en todas las redes sociales y por todos lados, en todos los medios, surge ahí la palabra tecnología. ¿Tú crees que la tecnología, y que aquí Hospital Fortaleza ha evolucionado increíblemente su tecnología en muy poco tiempo? Realmente contamos con equipos que no están en toda la región centro-sur del estado. La gente ya no tiene que hacer desplazamientos a la capital. Realmente Fortaleza se ha convertido en una referencia y creo que en combinación con tu especialidad, ¿cómo nos podrías platicar ese cambio que ha tenido la cirugía con la tecnología moderna? Y por cirugía me refiero desde el inicio, ¿verdad? Los diagnósticos y demás. ¿Cómo cambia la tecnología estas cirugías, esta historia aquí en Delicias? Sí, pues la tecnología ha avanzado a nivel mundial y nosotros estamos tratando de seguir el paso, actualizándonos y modernizándonos. Acabamos de actualizar nuestro equipo de tomografía. Es un equipo muy novedoso, de 64 cortes, que no hay ninguno aquí en la ciudad y estamos a nivel de los hospitales en la capital. Es un equipo con capacidad de hacer estudios cardíacos, reconstrucciones en tercera dimensión, es un equipo muy sofisticado. Equipos de resonancia magnética. La hemodinamia. Está impresionante. Y todo eso detona en que hagamos mejores diagnósticos y no tengamos que hacer cirugías innecesarias. Tenemos equipos de ultrasonido también de última generación, con los mejores médicos radiólogos. Y todo eso deriva a que nuestros diagnósticos sean más precisos y que llevar a un paciente a una cirugía sea lo más indicado en el tiempo más adecuado. Ahora, hablando como tal de la cirugía, ya una vez estando allí, una de las herramientas que más usamos es la torre de laparoscopía. Y tenemos una torre de laparoscopía muy novedosa que nos permite tener una visión en 4K con la mejor visión que eso necesita, ¿verdad? O sea, en la laparoscopía lo que nos interesa es tener una visión amplia y muy definida, muy nítida, y pues nosotros contamos con ese equipo. Equipos de energía avanzada. ¿Qué significa eso? Pues que al momento de la cirugía necesitamos cortar y quemar algunos tejidos para evitar sangrados, y son dispositivos que no están en todas partes. Nosotros lo tenemos. Es el equipo de LigaSure, de consola de nueva generación. Pues nuestros quirófanos son inteligentes, con luces LED. Inteligentes me refiero a que están comandados por voz. Nosotros podemos establecer la temperatura del quirófano, podemos establecer que se apaguen o se prendan las luces por voz, podemos pedir que la pantalla muestre un estudio de tomografía en tiempo real, podemos pues hasta poner música, ¿verdad? Pero pues son quirófanos muy amplios, muy novedosos, muy avanzados, con todos los insumos necesarios, y eso detona en mejores resultados, tanto en mi especialidad como en otras especialidades, como en el caso de ortopedia, que ellos cuentan con un fluoroscopio de alta definición para que puedan hacer sus procedimientos también de una forma más rápida y más segura. Precisión, seguridad, menos dolor, menos molestias para los pacientes, también trae la tecnología con esto. Y sobre todo la precisión, no ir a una cirugía innecesaria, por ejemplo. Nosotros aquí lo estamos garantizando, es lo que entiendo. Dentro de lo posible, sí. Estamos teniendo, o disminuyendo esa incidencia de que tengamos un padecimiento que no se tiene el diagnóstico y que vayamos a un quirófano sin la certeza de qué es lo que está pasando. Entonces, o si ya sabemos qué es lo que está pasando, pues tener las mejores herramientas para resolverlo. Excelente.
Doctor, escuchando todo esto y porque hemos trabajado bastante tiempo juntos, estos espacios son gracias a una visión social, ¿verdad? Aquí los desarrollamos, los producimos, pero tenemos, pues, trabajamos en equipo y tenemos esta visión. Yo he sido testigo de la entrega con la que haces tu trabajo y de todo el tiempo que dedicas a esto. Y no solo desde el quirófano, desde el consultorio, sino como pues, a nivel empresa y con toda la visión de una gran marca que sigue creciendo. Pero a pesar de todos estos resultados, doctor, o además de todos estos resultados, me gustaría preguntarte, si tuvieras la oportunidad de regresar la vida al momento donde elegiste esta especialidad, esta profesión, y pudieras elegir cualquier otra profesión del mundo. Y digo, y estamos buscando porque cuántos no soñamos en ser piloto de NASCAR, astronauta, ¿no? El videoblogger más famoso del mundo, quiero ser Carlos Slim. ¿Te volverías a dedicar a lo mismo? Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Por qué? Plenamente convencido de que sí, por la satisfacción que he tenido a lo largo de estos años de ejercer la cirugía, de muchos pacientes que han demostrado su agradecimiento y su confianza, y pues lo agraciado que yo también me siento de poder colaborar con la recuperación de la salud de alguien. Y pues me gusta lo que hago por varios motivos, ¿verdad? Como te digo, ayudo a alguien a recuperar su salud, acompaño a alguien en un proceso de recuperarse de una enfermedad. Tengo también la fortuna de ver qué necesidades de salud hay en la región para eso implementarlo aquí y como que hacer que Una contribución a la comunidad. se contribuya en resolver una carencia. Tengo la fortuna de trabajar con mi papá, que él fue mi ejemplo desde niño cuando me nació el interés por la medicina. Y pues también veo la sonrisa y como que el gusto de mis hijos cuando les comparto algo como que lo que les compartí y que les inspiro esa como que chispa de querer ayudar a ellos también. Por esa vocación. Ajá. Y pues me gusta que sientan que su papá hace algo bonito por la gente, que les ayuda a recuperar su salud y que pues algún día ojalá ellos sientan ese mismo deseo. Y si alguien nos está viendo ahorita, ¿cómo y siente esa vocación, ese llamado y eso que logras transmitir a sus hijos? Y alguien está pensando en estudiar medicina, ¿tú qué le dirías? ¿Qué fue eso que te dijo tu papá? ¿Y dónde nace esta gran marca? Porque esta marca es producto del trabajo, el doctor Baeza Terrazas, tu trabajo y un gran equipo, ¿verdad? Como a bien siempre tienes mencionarlo. Hay alguien por ahí que tal vez está sintiendo ese llamado, esa vocación, que es muy importante. Ojalá haya más gente con ese llamado. ¿Qué le dirías? ¿A qué se enfrenta? ¿Qué sigue en un camino de esta profesión? Que es mucho amor por la humanidad. Que es difícil, que no es fácil, es muy largo. Pero pues básicamente yo les diría que lo vean con ese propósito de ser mejores cada vez, como médicos y como personas. Porque si lo ven desde el enfoque económico y su objetivo es Meramente económico, tener cierta cantidad de recursos o cierto nivel de vida económica, pues se van a frustrar porque el dinero es infinito, nunca se acaba. Entonces si tu interés es querer tener más y más, eso nunca se acaba. Pero si tu interés es ayudar o sentirte útil como persona y como ser humano y como médico, al ayudar a alguien, acompañarlo en recuperar su salud o simplemente en quitarle un dolor, es muy gratificante. Y ser un ejemplo para tu familia, para tus hijos, tus padres o no sé, pues eso sí llena de satisfacción y da felicidad. Pero si alguien lo está buscando porque por ahí dijeron que ganan mucho dinero, siendo especialista
y vas a tener cierto ingreso, cierto nivel, o viste que algún doctor le va bien y que tú lo haces por ese motivo, pues eso no te va a llenar y no te va a hacer feliz y siempre vas a estar buscando más o vas a tratar mal a los pacientes y lamentablemente yo conozco casos de médicos, compañeros que se expresan de una forma fría de sus atenciones y que dicen, no, pues es que si la persona no está interesada en sí misma, pues a mí menos me interesa y yo no sé, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Pues se les nota la insatisfacción en su expresarse de su profesión. Entonces, mi consejo sería nada más, háganlo si sienten esa cosquillita de querer hacer algo por alguien bien, no lo que sea, ¿verdad? Quitarle un dolor, un consejo, un acompañamiento, una escucha. Yo a veces me siento en mi consultorio, escucho a la persona relatarme su malestar y a veces la persona no para de hablar y se contesta a sí misma algunas cosas y me dice, ay doctor, pues ya le quité mucho su tiempo, ¿verdad? Que no sé qué, ¿cómo la ve? ¿Me sigo tomando lo mismo? Pues sí, señora. Si se van sintiéndose mejor tan solo con haber hablado y haberme expresado algo. ¿Está bien? Fui un acompañante y fui un medio para que se desahogara, no sé, que no es mi especialidad, pero se les nota en su rostro esa tranquilidad. Entonces, pues mi consejo sería solo ese, ¿verdad? Véanlo desde qué punto de vista lo están tomando. Y creo que cualquier carrera, desde esa perspectiva, si ustedes aman lo que buscan o pretenden ser o lo que hacen, nunca van a sentir que están trabajando. Y si lo hacen por otro objetivo que no tiene fin, que es el recurso económico o la validación social o la validación externa, pues eso no tiene fin y nunca se van a sentir satisfechos. Qué gusto coincidir en eso. Y yo creo por eso hemos trabajado tanto tiempo y también, porque ahí te entiendo y conecto totalmente a lo que nos dediquemos, que sea de la pasión. Y si alguien está pensando en estudiar medicina, que sea desde la pasión, desde la vocación, desde conectar con ese propósito al que venimos a este mundo, ¿verdad? Sobre todo en medicina, porque sí escuchamos comúnmente que es un tema económico y lo están oyendo de un especialista muy exitoso que tal vez sí genera ciertos ingresos porque trabaja mucho todo el día, como ya nos comentó, es complejo, es todo un camino, pero esto nace de la vocación, incluso esta marca se funda en la vocación. No se funda de entrada en el intento desesperado por hacer un negocio, va desde la atención y por eso ha ido creciendo de cierta manera y con una visión muy social que tiene esta marca. Este espacio es muy social, están dedicando ustedes su tiempo. ¿Cuánto cuesta la hora? Y aquí los tenemos compartiendo con toda la comunidad. Un placer, doctor, este espacio, conocer un poco más de tu especialidad, porque aunque estamos en este medio, no sabemos todo lo que hay atrás, lo vemos muy sencillo, lo vemos enfrente, los vemos llegar, circular, colaboramos en algunos momentos, pero yo creo que es importante acercarnos a los médicos, abrir estos espacios para que compartan y que la gente conozca que están trabajando atrás con personas que están por vocación cuidando su salud. Eliminar un poco ese estigma o esa idea, y lo acaba de escuchar, de que es por dinero meramente o que siempre el dinero es la principal razón. No, pues es un medio para vivir haciendo lo que nos gusta y en tu caso, pues ayudando a los demás a recuperar su salud. Qué increíble, doctor. Te agradecemos muchísimo este espacio. ¿Hay algo que quieras agregar antes de que concluyamos este podcast, este capítulo? No, pues agradecerles a las personas que nos estén viendo su atención, pues su preferencia por seguirnos, estar al pendiente de lo que hacemos. Lo hacemos pues con mucho cariño, mucho enfoque, muchas ganas de ser mejores. No somos perfectos, ¿verdad? Tenemos nuestras fallas como todos, pero trabajamos mucho en el camino
para mejorar y para corregir ciertas cosas que van surgiendo derivadas de la atención a una persona que llega aquí ya sintiéndose mal. O sea, es muy difícil brindar una atención que sea perfecta, porque cuando alguien viene a un hospital ya viene sintiéndose mal, no vienen por gusto. Entonces, ya partiendo de ese punto, la sensibilidad está aumentada y pueden resentir mucho más cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier tiempo que pueda suscitarse. Entonces, cuando hablamos de la salud o de una urgencia o de una atención médica, sabemos perfectamente que la persona busca la excelencia y que busca que se le trate pues muy bien, perfectamente bien. Estamos trabajando en eso. Todas nuestras áreas están en constante revisión, en constante verificación para que así suceda. Sin embargo, les digo, no somos perfectos, somos seres humanos, pero que constantemente estamos en el camino de la mejora continua. Y enfocados en los pacientes realmente, y todas las áreas, desde finanzas, administración, admisión, obviamente el área médica. Aquí se vive mucho en el hospital. Así es, somos un engrane, somos un motor lleno de engranes, desde la persona que hace la limpieza, de intendencia, al de mantenimiento, al de recepción, al de administración, al de los sistemas computacionales, al recursos humanos. Al de recursos humanos, al enfermero, al médico, todos, el técnico de rayos X, todos están involucrados en que cada paso de la atención médica vaya avanzando, que tengamos los insumos correctos, la comida correcta, que tengamos los servicios funcionando. Todo está derivado en una cadena de servicios integral, multitask, servicios. Y con una satisfacción. Ahorita el hospital, estamos marzo 2026, hasta lo que llevamos medido, traemos como un 98% de satisfacción en este año, y el pasado como 96%. O sea, es verdad, es cierto lo que está compartiendo el doctor. Entonces, pues nada más agradecer el seguimiento que nos da la gente, la preferencia, la oportunidad que nos dan de servirlos, de darles nuestro servicio, y pues esperemos seguir siendo parte de la mejora continua para el bien de todos. Y seguimos compartiendo esto, seguir compartiendo a través de estos espacios y estas noticias a través de todos los espacios que hace posible Hospital Fortaleza, que tienen como propósito acercar a la comunidad médica a la sociedad. Que se acerquen, que escuchen, y que aquí abrimos espacios donde preguntamos lo que usted no se atreve a preguntar. Síganos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, no sé si se me pasa alguna. Nos encuentra como Fortaleza Delicias. Ahí puede dejar sus preguntas, y en estos espacios, ya sea en vivo, una cápsula, en el momento en que nos vea, la hora que sea del día, porque así llegan a veces las preguntas. Hay gente por ahí que a las 2 o 3 de la mañana nos está dejando preguntas. Muchas de las preguntas que están acá vienen de esas conversaciones, porque ya saben que somos el espacio que los conecta más rápido y sin miedo, sin tabú, de forma anónima. Ahí le hacemos llegar sus respuestas. Pregúntenos. Muchas gracias, doctor, de nuevo, y les invitamos a que nos sigan acompañando en estos capítulos del podcast de Hospital Fortaleza, Pregunta a los Expertos, donde respondemos lo que nunca te atreviste a preguntar acerca de tu salud. Yo soy Juan Luna, muchas gracias por acompañarnos.